Smarters, bienvenidos a un nuevo episodio de Smartcast. Yo soy Luis Acosta y hoy creo que tenemos un programa bastante especial porque vamos a hablar acerca de algo que le interesa a cualquiera, seas Smarter, seas un líder, seas quien sea. Creo que esto es algo que te debe importar y que siempre es importante tenerlo en cuenta en nuestra vida. Tenemos hoy de invitada a Alejandra Vargas, que es una consultora experta en imagen pública y marca personal, que pues bueno, también eres creadora del programa Imagen Transformacional y eres socia fundadora y directora de Accent, ¿no? Un Public Image Communication Group. Y esto significa que has acompañado a muchos profesionales y diferentes organizaciones a mostrar realmente la forma en la que es mejor para ellos comunicarse, mostrarse, sobre todo por todo esto de la imagen, el cuidado de lo que queremos comunicar realmente y pues toda esa integridad y esa coherencia, ¿no? Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Luis. Encantada de estar contigo. Muchas gracias. La verdad es que creo que este es un tema muy especial y también creo que muy interesante para que todos podamos conocer eso, porque de alguna forma siempre estamos comunicando, siempre estamos interactuando con más gente. Todo lo que hacemos tiene que ver con mucha más gente alrededor y pues no solo comunica lo que decimos o lo que hacemos, también cómo nos vemos y creo que eso es algo muy valioso que nos puedes aportar, porque a veces no le ponemos toda la atención que deberíamos, ¿no? Sí, fíjate que todos tenemos una imagen, estemos conscientes de ella o no. Y cada día con las redes sociales y con que todo el mundo se volvió digital, la gente está mucho más consciente de su proyección personal, porque antes se pensaba que solamente los políticos, figuras públicas, etcétera, la gente como que sí estaba muy expuesta, tenía que preocuparse por su imagen y por ser coherente, congruente, todo lo que decías al inicio del podcast. Pero hoy en día, pues todos podemos estar expuestos a que otras personas sepan quiénes somos, que vayan a nuestros perfiles de redes sociales y se ha vuelto mucho más relevante que cuidemos nuestra imagen y que además de que la cuidemos, no nada más desde la parte de la apariencia física, Ujú. que esa claro que es importante y es parte de un proceso de tener una buena imagen, una buena marca personal, es cuidarla desde la intencionalidad, desde que yo piense qué quiero comunicar con mi imagen y ser un poco más estratégico a la hora de producir mi imagen, todos los estímulos que yo voy a comunicar a los demás con mi apariencia, con mi voz, mi forma de hablar, mi comunicación no verbal, el lenguaje de mi cuerpo, lo que digo sin palabras y también con esta imagen profesional que podemos construir para que nos ayude a abrir puertas. Entonces, la gente cada vez más está siendo consciente de esto y puede aprovechar ahora que todos tenemos acceso a las redes sociales para posicionarse de mejor manera. Y sobre todo eso, creo que como que todos tenemos ese acceso y de repente todo el mundo ya siente que es influencer o que comienza a tener este interés por subir contenido, pues a lo mejor desde nuestra trinchera como usuario o también ya hasta otro nivel de, digamos, gerencial, organizacional, pues siempre es importante cuidar y saber qué queremos transmitir. A veces no somos tan estratégicos en eso, ¿no? Realmente ni siquiera lo pensamos y nos vestimos o hacemos cosas como ya estamos acostumbrados y no tenemos esa visión como a dónde quiero llegar o qué es lo que me gustaría que pensaran cuando entro, ¿no? Claro, no, pero para eso estoy yo y muchos asesores de imagen que hacemos que las personas tomen esta conciencia. Hoy en día no puedes no ser estratégico con tu imagen porque estás comunicando algo y a veces lo comunicamos, como tú dices, de pues que se me hace lo más fácil, lo que estoy acostumbrado, no me doy el tiempo de pensar qué es lo que yo quiero conseguir y aquí de lo que hablamos realmente es de tener objetivos y metas muy claras respecto a quienes queremos ser. Y si nosotros nos planteamos al menos eso, ya estamos, híjole, como un 50% más adelante que la mayoría de la gente que ni siquiera se ha puesto a pensar que quiere conseguir. Que a veces decimos, híjole, ¿por qué no consigo avanzar en mi carrera? ¿O por qué no consigo que me tomen más en cuenta? ¿Por qué no puedo tener acceso a mejores oportunidades? Y es porque ni siquiera nos hemos planteado cuál es la percepción o cuál es como esta
en mi imagen decimos persona o personaje, o sea, Ujú. esta idea de mí en cuanto a concepto de mi imagen profesional, qué es lo que yo quiero realmente y ponernos una meta clara y decir, ok, tal vez ahorita estoy en este punto, pero yo sí me veo como un director y siempre he sido un gerente, o sí me veo como una persona que tenga mayor influencia en mi entorno y me puedo volver un microinfluencer. Yo sí creo que todo el mundo hoy en día somos microinfluencers Se puede porque decir, ¿no? Sí. tenemos influencia en nuestro entorno y tenemos que ser conscientes que sí podemos hacer un impacto, aunque sea en un entorno pequeño. Y una vez que ya eres una persona que tiene cierta autoridad en un entorno, puedes ampliar tu expectativa, puedes ampliar tus miras y decir, bueno, ahora quiero ser un influenciador o alguien que su voz tenga peso, cuente en un entorno mucho más amplio y así irnos expandiendo. Aunque también en realidad creo que lo que en realidad implica hacerlo no es necesariamente solo aparentarlo, ¿no? Sino como que significa trabajar de forma integral en todo lo que tú necesitas para hacerlo y por supuesto la imagen, lo que proyectas, la intención con lo que lo haces, pues es muy importante, pero no sé, lo que se trata no es solo aparentarlo, ¿no? O sea, sino lograrlo realmente y creo que ahí es donde entras tú, ¿no? Claro, de hecho ese es un mito de la imagen, que la imagen es superficial, que si una persona trabaja su imagen física, que es con la que la mayoría de las personas están más como relacionadas, o sea, como que tú dices imagen y piensan, ah, es que me hagan un cambio de cabello, que me pongan ropa bonita, y hoy con las redes sociales, ya también cuando hablamos de imagen, la gente piensa en su Instagram, en sus redes sociales, pero hay un mito que esto es superficial y que se trata de aparentar, de ser lo que no eres, de tratar de convertirte en alguien falso. Y eso es todo lo contrario a un buen plan de imagen pública, porque cuando nosotros hablamos de gestionar la propia imagen, tiene que partir en primero del autoconocimiento, de saber quién soy yo, cuáles son mis valores, mis metas, mis objetivos, las habilidades con las que cuento, las cualidades que tengo y cómo puedo sacar lo mejor de mí en las diferentes áreas en las cuales puedo proyectar mi imagen personal. Por supuesto que a veces no somos todavía eso que queremos ser. Y no tiene nada de malo decir yo quiero verme así o yo quiero proyectarme como tal figura pública o como tal líder. Tal vez hoy no estoy en ese punto, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasos puedo tomar para acercarme a esa imagen? Tampoco tiene que ver con que me acepte como soy y decir, ah, pues yo así soy y qué, y así, pues si me quieren, que me quieran, porque eso significaría que no estoy dispuesto a evolucionar en mi persona, a mejorar y a tratar de desarrollar mi imagen. Pero para responder a tu pregunta, la imagen tiene que ser auténtica y tiene que partir de tu esencia y a partir de ahí podemos mejorarla y hacerla que se vuelva muy poderosa. Y en ese aspecto creo que también es importante pues mencionar que la autenticidad es algo valioso en este aspecto. No se trata de copiar, no se trata de, pues como de tomar referencias y parecerte a alguien, ¿no? Significa como si tomar mucho esa autenticidad y llevarla hasta el punto donde te sientas cómodo y además comunique lo que nosotros queremos. Porque bueno, es algo que sabemos mucho, que los primeros segundos son como cruciales para generar una primera impresión y a veces eso ya no se puede borrar, ¿no? Exacto. Los primeros segundos pueden marcar un antes y un después en tu vida, en tu carrera, te pueden abrir o cerrar una puerta. Sin embargo, esto solamente aplica cuando estamos en una primera interacción con alguien a la cual no tenemos acceso. Con lo que quiero decir con esto es que no es tan dramático como si yo ya di una mala impresión, ya no tengo oportunidad de revertirlo, de cambiarla. Siempre puedo gestionar mi imagen y cambiarla, pero sí ser muy conscientes de que cuando vamos a ir a ver un nuevo cliente, alguien que estuvimos batallando mucho para que nos diera una cita, alguien que realmente nos importa esa primera impresión y que no tenemos tanto acceso a esa persona, es fundamental que todos los estímulos que nosotros comuniquemos en ese encuentro estén bien alineados a lo que yo quiero proyectar, es decir, que mi vestuario, si decidí que me voy a ir de traje o me voy a ir un poquito más casual porque la ocasión así lo amerita, sea
que todo esté muy alineado y cuidar mucho los detalles en ese sentido, Y a ¿no? veces, ¿cómo tomamos esa decisión? Porque nosotros a veces nos creamos una imagen de tal vez tengo esta junta con este director y seguramente quiere que vaya como súper arreglado y súper formal, pero llegas y te das cuenta que era algo mucho más casual. No sé, o sea, ¿cómo sabes, cómo determinas eso y cómo lo eliges? O sea, Ah, bueno, muy fácil. Googleándolo, métete a sus redes sociales, busca más o menos información de la empresa. Además, es todo el trabajo que tenemos que hacer cuando queremos ir con un cliente nuevo. Hay que hacer nuestra chamba de investigar. ok, Y a mí me gusta meterme a su perfil de LinkedIn, a sus redes sociales, si es que tiene redes sociales públicas, buscar información en Google para ver cómo es esa persona y tratar de pues tener el mismo código de vestuario que esa persona maneja, porque también en estudios de percepción y de persuasión sabemos que somos más dados a confiar en personas que se parecen a nosotros. Y si yo voy con un ejecutivo que es mucho más casual, que eso no quiere decir casual, no significa igual a desarreglado o ujú, fodongo, sino simplemente que tiene códigos de vestimenta más relajados. Tal vez no usa corbata, tal vez su traje es un poquito más sport y no es tan tradicional. ok, Quiere decir que si yo me voy con esa persona, yo me voy con una imagen muy seria, tal vez súper tradicional o muy estructurado, puede haber una barrera de comunicación porque la persona no se va a sentir representada. Y lo que nosotros vemos cuando alguien es muy diferente a nosotros es, no comparte mis mismos valores, intereses, no tiene tal vez la misma visión del mundo y tendemos a poner inconscientemente, ¿no? etiquetas Ujú. inconscientes, porque así es, la comunicación funciona con códigos. En cambio, por el otro lado, si yo voy a ir con una persona que está en un sector que es muy tradicional, es muy estructurado, que viste siempre de traje, de corbata y que probablemente si yo me voy muy relajado y llevo tal vez tenis, sneakers blancos con un traje azul marino, que pues eso está muy padre y se ve muy bien en la mayoría de los entornos, pero si esta persona espera que tengamos corbata, estemos muy trajeaditos y que además de nuestro vestuario, nuestro comportamiento sea un poco más formal, va a haber un choque también ahí, va a haber cierto rechazo porque la persona va a decir, esta persona tal vez no es tan formal, no es tan seria, No es lo que o yo es muy busco, ¿no? Para esto. joven, o Ujú. tal vez no tiene tanta experiencia, no es lo que estoy buscando. Se trata no Ok. de disfrazarnos, porque aquí no estamos hablando de la autenticidad como un valor importante, sino se trata de ser estratégicos. Decían las abuelitas, a donde fueres, haz lo que vieres. Y Exacto. es una regla de supervivencia. Hay que hacer la chamba de investigar y tratar. Ahora, si el entorno, voy a ir a una agencia de publicidad donde la gente tiene una imagen más creativa, Es relajada, ¿no? más Sí, sí. relajada, donde se espera que tengas una cierta imagen más disruptiva y yo me voy súper formal y muy serio, también voy a desentonar. Por eso en imagen hablamos que no hay una buena ni mala imagen, sino hay una imagen que es pertinente o no para los objetivos que yo tengo. Igual como hay que buscar tal vez una forma en la que tú tienes como ya en general tu imagen, pero también te puedes adaptar a ciertos contextos dentro de lo que es coherente para ti, ¿no? Por supuesto, tienes tu imagen, tienes tu estilo personal, que el estilo personal es como yo le expreso al mundo quién soy a través de mi arreglo y de todos los elementos de mi vestuario, está mi estilo al hablar. Y tienes también elementos de códigos de vestuario, normas de etiqueta, de comportamiento social y profesional que me permiten ajustar mi imagen a los diferentes contextos. Yo siempre les digo a la gente, es como si tuvieras un volumen y yo puedo subir o bajar el nivel de mi imagen en cuanto a códigos de autoridad o códigos de accesibilidad. Y no es que me estoy disfrazando ni estoy Mm, dejando de ser yo, simplemente me estoy ajustando a las expectativas de mi audiencia, porque al exacto. final nosotros tenemos una audiencia y Y la eso genera audiencia, más vínculo, ¿no? O por sea, supuesto, vínculo, conexión y la gente se siente en confianza con una persona que entona, o sea, que no hay algo, ruido en la comunicación, no hay algo que desentona, algo que me diga, híjole, no puedo confiar en esta persona porque hay incongruencia y algo me dice
no puedo confiar en ella. Y a veces son cosas muy sencillas, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo muy portentoso o algo muy llamativo, ¿no? Con cosas muy sencillas de identificar el entorno se pueden hacer, pues, ese tipo de ajustes que te pueden dar mejores resultados, ¿no? Sí. En tu experiencia, ¿tú has tenido alguna situación en la que te haya costado trabajo, que haya sido como complicado hacer ese cambio o de las que más te haya costado trabajo realizar Con esa una adaptación? persona, o sea, con alguien que yo haya trabajado, que haya Ujú, sido mi asesorado, ¿a exacto, eso te sí, refieres? sí. Que tal vez no tenga cierta resistencia y no Ajá. quiere aplicar los cambios. O que te haya costado trabajo como tal vez encontrar o que se lograra el objetivo, o sea, Fíjate que al principio, cuando yo empecé a ejercer la asesoría de imagen, em, yo me daba cuenta que las asesorías de imagen tradicionales, te estoy hablando de cuando esto fue un boom que fue como en los 80s, 90s, eran ujú, asesorías donde llegaba el consultor y te decía, ay Luis, te voy a poner esta imagen y ahora ujú, te voy a cortar ese pelo y te voy a poner esta ropa y vas a hablar así, vas a hacer así. Eso funcionaba antes, hoy no funciona. La gente quiere una imagen que sea muy congruente con ella. A partir de que yo me di cuenta que eso no funcionaba, yo no hice asesorías de ese tipo, porque no vas a tener una imagen sostenible en el tiempo y lo que tú quieres es que la persona vaya evolucionando y poco a poco vaya integrando esta nueva idea de sí mismo como alguien que puede ser mejor. Aunque ok. siempre hay, fíjate que a veces hay resistencias al cambio en las personas porque somos aceptados o pertenecemos a una cierta tribu, a nuestros amigos, familiares que están acostumbrados a percibirnos o De que cierta de forma, cierta ¿no? Sí, forma. sí. Y luego cuando una persona empieza a cambiar, hay un rechazo inmediato, puede haber cierto rechazo en el entorno cercano donde dicen, ay, pero ahora qué traes Luis, ahora por qué andas tan alzadito, ahora por qué quieres ser Sí, influencer, sí, ay, sí. ya llegó Luis el que se siente influencer, o Sí, ya sí. llegó ay, la que es muy presumida y ahora por qué andas así vistiéndote si antes eras de esta forma. Requiere dejar una personalidad como cuando la oruga se mete a su cascarón y Se convierte tiene en algo y más, se ¿no? Sí, sí. convierte en algo mejor, más bonito, más grande y requiere un proceso de cambio y de soltar a tu antiguo yo, al cual a veces estamos apegados porque nos ha funcionado, porque ahí nos sentimos cómodos, aceptados y queridos, A veces llevamos mucho tiempo en eso, ¿no? por Y realizar supuesto. ese cambio, aunque sabemos que lo necesitamos para lograr nuestros objetivos o tal vez incluso dar ese paso de desarrollo personal, a veces creo que es muy complicado y creo que es donde más te has encontrado resistencia. Exacto. Ese paso es el que la gente a veces le cuesta mucho trabajo porque es doloroso siempre. Vas a perder ciertas personas en el Mm, camino, pero al final yo les digo, tú haz lo que tú te nazca del corazón, ponte una meta grande porque probablemente lo que dicen, no apúntale a la luna porque a lo ujú. mejor llegues o no sé cómo van las Sí, estrellas. sí. O sea, hay que apuntar alto y no tener miedo de hacer ese cambio. Y sabes que a mí que me ha pasado que yo he desarrollado ciertas herramientas y también por mi preparación que me permite ir trabajando esas resistencias, esas creencias limitantes de las personas y que puedan descubrir realmente su potencial. Yo tengo una gran capacidad y creo que es de mis cualidades que yo veo el potencial humano. Y yo les digo a las personas que si tuvieras lo que yo veo en ti, todo el potencial que tienes, no dudarías un segundo de ti mismo. Pero mi trabajo como consultora es hacer que esa persona pueda ver ese potencial y lo logramos. No te puedo Ok. decir que en una, dos, tres sesiones lo vamos a lograr, pero si la persona está dispuesta y es valiente, lo puede lograr. Y llega un momento en que cuando ves esa evolución y esa transformación, dicen, wow, me encanta como soy ahora y les digo además, mira, todos los que te critican al principio, después te van a aplaudir, te van a decir, no, siempre supimos, Luis, que tú ibas a ser un gran Van comunicador a y que pedirte te van y te consejo piden y no, consejos y no. te dicen, no, es que yo desde chiquitito veía que tú tenías algo especial. Entonces, como que es nada más una fase de resistencia, tanto de la gente como personal, pero si las personas lo pueden lograr,
se puede hacer. Y para responder a tu pregunta, con personas que han tenido mucha resistencia y no pueden dar ese paso, pues sí llega un momento en que nos toca como consultores ser honestos y decir, no estás listo todavía para trabajar tu imagen, podemos llegar hasta este punto, pero no hasta ese otro objetivo porque no va a haber una buena Un resultado, comunicación y sí. evolución y la persona no está lista. Y con ese tipo de personas, si bien necesitan mucha ayuda, les podemos apoyar hasta cierto punto y cuando ellos pasa el tiempo, después te pueden volver a buscar y ya están en otro punto porque ya hicieron su proceso y están más receptivos. ¿Y qué es lo que generalmente es como el detonante por el que desean que les ayudes o que les des esta consultoría? Porque, pues no sé, seguro muchos son porque necesitan tal vez llegar a un nuevo puesto, otros es simplemente porque están cansados tal vez de los mismos resultados siempre. No sé, o sea, ¿cuál es el factor común por el cual llegan más a ti? Sí, yo he identificado que es gente que está en cambios de vida, ya sea que se divorciaron, mujeres, por ejemplo, que se divorciaron y que quieren reconectar con ellas, o mujeres que fueron mamás y se dejaron mucho tiempo por estar en la crianza de los hijos, o ejecutivas o ejecutivos que están ante un reto nuevo profesional y desean poner su imagen al nivel de ese nuevo reto para comunicar algo diferente, para ser tomados más en serio. Me busca mucho gente que quiere conseguir algo, ya sea una campaña política, va a conseguir una nueva, está compitiendo por Ok, algún puesto público, o personas que dicen, hay esta posición y a mí me interesa competir por esa dirección. Muchos también empresarios y independientes que quieren vender más, que ok. quieren prospectar mejor, que la gente les compre más y mejor. Eso también me llega, emprendedores muchos. Entonces siempre es gente que se da cuenta que su imagen puede ser clave y que necesitan ese siguiente paso para subir de nivel. Y, por ejemplo, ya teniendo, creo que eso también nos revela mucho, ¿no? O sea, generalmente pues estamos como si tratando de llegar al siguiente nivel, pero realmente siempre sabemos lo que tenemos que hacer, pero hasta que no llega ese momento no nos decidimos a hacerlo, ¿no? O sea, es como quien solo va al doctor cuando se siente mal. Exacto. Sabemos tal vez que tenemos que hacer un camino anterior de cambios, pero no es hasta que vemos tal vez la oportunidad que decidimos hacerlo. ¿Qué son los errores comunes que tú has visto que la gente hace, sobre todo cuando no quiere tomar este tipo de asesorías y no sé, se guía tal vez por un tutorial, por una referencia de un amigo o lo que sea, en lugar de una asistencia profesional? ¿Cuáles son esos errores comunes que tú ves? Y el primer error que veo es creer que la asesoría de imagen es algo caro y que no vale la pena invertir en eso y que le puedo dejar mi imagen a que mi hermana, mi prima, mi estilista o el director de la agencia de redes sociales me diga cuál es mi imagen. Porque allí no hay una estrategia detrás. Es mucho más caro para mí como profesional tener una mala imagen, no es ser consciente o ni siquiera saber qué es lo que yo quiero comunicar. Eso me está costando todos los días oportunidades, dinero, el cobrar poco, falta de visibilidad. Si yo pudiera ver el impacto como cualquier persona común y corriente, el impacto que estoy teniendo a nivel económico y de oportunidades por no invertir en mi imagen, irían todo el mundo corriendo a asesorarse. Porque definitivamente las personas van a googlear tu nombre cuando busques un trabajo. Si tú le vas a ofrecer un servicio a alguien, te va a investigar, va a ver cuál es tu imagen, si tienes credibilidad o no. Y estás dejando mucho dinero en la mesa por no invertir. Eso sería un primer error, el considerarlo como un gasto y no como Ujú, una decisión estratégica de vida, ok, más hoy en día con todas las plataformas que tenemos. Y otro error que también puedo ver es mmm, no tomarse en serio el
cuidado de la apariencia y vestirse sin intención. Lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, que creemos que es algo superficial y que no merece la pena que nos detengamos a pensar en ello. Entonces también eso es otro error. Sí importa, y no estoy hablando de que debo invertir en grandes cantidades de dinero ni en ropa carísima, sino que mi apariencia se vea pulcra, que toda mi apariencia se vea prolija, que me vea bien, limpio, con un aliento Coherente sobre fresco, todo, ¿no? Con lo que que queremos. cuide también mucho mi comportamiento, que es lo que yo digo a las personas, esa sensación que yo les dejo cuando interactúan conmigo, que publique en mis redes sociales cualquier cosa que se me ocurra y que ponga nada más fiestas donde estoy borracho, donde salgo haciendo desmanes o fotos que no están cuidadas, porque al final estoy construyendo mi imagen digital. O sea, no transmite lo que realmente tú quieres, No, ¿no? Y en ese aspecto creo que es lo que más me interesó de la forma en la que tú trabajas, porque no lo basas únicamente en lo físico o en lo superficial, ¿no? Sino que realmente por lo que veo trabajas como en todos los ámbitos, dentro de lo que está en tu control, pues desarrollar también como esa personalidad, esa seguridad, perdón, y todas esas habilidades que tal vez no tenemos, tal vez, no sé, hablar en público, elaborar una idea, tal vez sin interrumpirse, pensar esas cosas. Y creo que eso es lo verdaderamente diferenciador de lo que se hace actualmente a lo que se hacía antes, ¿no? En especial porque gente como Albert Mehrabian siempre decía que el 55% de lo que comunicamos no es verbal, ¿no? Y eso es lo que más atención a veces pone a la gente. sí, eso tiene muchísimo peso porque solamente lo que yo digo es el 7%, el Ujú. mensaje en sí. Y de ahí todo lo demás, que tiene que ver con mi tono de voz, con la entonación, con todos los signos no verbales, va a tener mayor peso. Entonces puede contradecir lo que yo digo y va a resonar muchísimo en la mente de la gente. Va a decir, no le creo a esta persona, hay incongruencia. Entonces sí que tenemos que poner mucha atención a todo lo que tiene que ver con nuestra imagen y con nuestra presencia en general, Y a mí ¿no? me da mucha curiosidad entonces conocer tal vez cómo fue que a ti te empezó a interesar este mundo y que decidiste dedicarte a eso. O sea, cómo fue ese momento o esa situación o ese momento de que dijiste, ah, ok, esto realmente me interesa y quiero saber más y ayudarle a la gente a desarrollar eso. Fíjate que yo de profesión soy publicista, estudié Bien. publicidad. Entonces yo en mi carrera pues tenía una área que era comunicación, otra publicidad. Al final, ya cuando me tengo que decir, me voy hacia publicidad. Y yo desde que estaba estudiando me gustaba mucho las relaciones públicas y siempre tuve en mente que me gustaría hacer algo relacionado con relaciones públicas o con imagen pública. Pero por mi misma vida, que como me fue llevando, empecé a trabajar con agencias de marketing y me daba cuenta que me gustaba más trabajar con personas Ujú. que, o sea, como hacer publicidad para personas que para Marcas, productos ¿no? o Sí. marcas. Y ahí fue que yo dije, no, creo que lo mío son las personas. Pero yo realmente, como muchas mujeres profesionistas, cuando yo me vuelvo mamá, tengo que, en cierta forma, dejar mucha parte de mi vida profesional, sobre todo al principio de la crianza de mis hijos. Y esto a mí me causó mucho conflicto. No me sentía cómoda siendo mamá de tiempo completo y tuve una crisis de identidad. Yo dije, ¿quién soy yo, Alejandra Vargas? ¿Soy ahora nada más mamá o soy profesionista? ¿Cómo puedo integrar estas dos cosas? Y en ese trabajar conmigo y empezar a descubrir realmente qué era lo que yo quería para mi vida, me empecé un desarrollo personal muy fuerte. Y eso me llevó a decir, no, sí quiero ser mamá, pero también quiero trabajar y quiero ser empresaria, tengo muchos proyectos. Y allí, en ese inter, me meto a estudiar la maestría en imagen pública.
Primero estudié un diplomado en imagen física, también estudié un diplomado en marketing digital, porque era algo que me interesaba mucho como publicista, siempre me ha gustado la publicidad. Y me meto primero a un Ok. diplomado, me encantó y dije, quiero más conocimientos, quiero ser más profesional, porque cuando yo hice solamente me dedicaba a la imagen física, me pasó lo que te conté al principio, que veía Ok. ciertas limitaciones en trabajar la imagen de las personas. Me parecía que no era lo suficientemente profundo como para lograr estas transformaciones Sí, a nivel más a profundo, nivel ¿no? Sí, sí. profundo y largo plazo, que era lo que a mí me interesaba. Y ya me meto a estudiar la maestría en imagen pública y ahí pues sí vi todo, ¿no? Imagen interna, psicología de la imagen, imagen digital, o sea, imagen política. Entonces me meto y se me abre todo un panorama y empecé a desarrollar mi propio método de imagen transformacional, que fue un poco lo que a mí me pasó. Yo, de estar en una crisis personal de decir, tengo esta dualidad, no sé qué quiero, tuve que hacer tomarme muy en serio como profesionista y empezar a trabajar mucho en construir mi marca personal, porque me di cuenta que al principio no me tomaban tan en serio y yo decía, ¿por qué yo que hablo de imagen no estoy teniendo ni los ingresos, ni las oportunidades, Los ni resultados, los ¿no? Sí. resultados que yo quiero? Y entonces me volví mi propio experimento y Ujú. dije, voy a invertir todo lo que yo puedo en mejorar mi imagen. Mejoré, te voy a decir, desde tomar cursos de locución, me metí a estudiar locución profesional, me metí a hacerme un buen estudio fotográfico, mejorar mi sonrisa, mejorar mi estado físico, no para tener el cuerpazo, porque yo pues no vendo cuerpo, ni mucho menos, Pero es pero más para congruente, ¿no? ser congruente, para yo sentirme bien, con energía, y me empecé a trabajar todas las partes de mi imagen. Y lo que más me costó es el cambio de mentalidad, de decir, sí me la creo y sí soy profesional y voy a apostar por mí con todo. Y ahí es cuando yo empiezo a ver resultados y empiezo a crecer mi marca personal, hago también mi perfil que fuera muy congruente, me vuelvo estratégica. Yo crecí en un año más de lo que no había crecido en 7 años antes. Crecí muchísimo y esto lo empecé a replicar con las personas. Eso me ha dado muchos resultados y muchas satisfacciones. Yo sé que la gente que nos escucha, cada uno de ellos está en un campo profesional altamente competitivo, porque hoy hay mucha competencia en cualquier sector. Pero si tú realmente quieres destacar, necesitas tomarte en serio como profesional y empezar a invertir primero en ti. ¿Y cómo puedes tomar eso en serio? Porque muchas veces pues, simplemente estamos trabajando, haciendo las cosas que hacemos regularmente, pero en realidad no nos detenemos a pensar tal vez en todo lo que hemos logrado, en todas las habilidades que tenemos, y mucho menos esa parte autocrítica de sí, soy todo esto, pero me falta desarrollar esto. A veces eso es lo que cuesta trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos? Primero, atreviéndonos a soñar, porque estamos muy condicionados por nuestro entorno a que no se puede soñar, que tenemos que ser pues personas Pues está estándar, ¿no? Apegados a... estándar, Ujú. apegado a las costumbres, a las tradiciones, a lo que se espera de uno. Y las personas que nos atrevemos a soñar, es lo que hablábamos al principio, o sea, no es tan fácil porque sí hay una resistencia y la gente dice, a ver, tú cómo ya te estás saliendo del redil y ya quieres ahora ser un influencer o ahora quieres ser un empresario Y a exitoso, veces ahora nuestra quieres ser familia, ¿no? millonario, hasta ser millonario. Hay gente que su sueño es tener mucho dinero y eso a mí me parece muy bien, cualquier sueño es válido, ¿por qué no? ¿No? Tu Sí, propia claro. familia a veces es la que te pone, aunque nos quieren, yo no hablo de que no nos quieran, pero a veces nuestro propio entorno nos dice, no, es que no sueñes. Y desde chiquitos, ¿sabes qué? Nos van programando. Yo doy muchas mentorías en donde lo que más trabajo es la mentalidad de las personas. Les digo, a ver, recuerda qué querías hacer tú antes de que te convencieran de que no podías lograrlo. Antes de que te convencieran que tenías que ser un adulto funcional e irte a trabajar todos los días en un empleo de 8 a 7, no sé. ¿Qué querías? Porque allí está realmente tu pasión o ese sueño que tú anhelabas.
Y dos, otra cosa que les digo es, también recuerda, para que sepas cuáles son tus habilidades, recuerda eso por lo que tú te caracterizabas que parecía que era un defecto tuyo, eso que te decían, ay, Luis, ¿por qué eres Tan necio, tan necio? ¿no? ¿O Sí, por qué sí, sí. eres tan, qué, Soñador, soñador? O ¿no? O sea, sea, cualquier cosa que te hayan criticado de chiquito probablemente era una de tus fortalezas y uno las va dejando en el camino. Entonces, para tomarse en serio, primero hay que atreverse a soñar y no tener tanto miedo al fracaso, porque yo he fracasado muchas veces, muchas, y me ha ido mal y me he estrellado contra la pared y he tenido que empezar de cero, pero cada vez que uno empieza, empiezas con mayor conocimiento y lo haces mejor y ya te no vas haces lo mismo superando. que te falló antes, ya lo Ajá, aplicas de otra forma y tienes sí, esa posibilidad de irlo mejorando, ¿no? sí, Eso también yo creo que contribuye bastante a desarrollar tu imagen porque viene desde la mente, ¿no? O sea, es algo que nos va condicionando y nos va, pues sí, diciendo tal vez mucho de nuestro camino, de lo que queremos ser, de dónde queremos llegar. Y creo que esa es la primera parte. Justo me gustaría conocer tu perspectiva, por ejemplo, de alguien que no está en cero, está apenas viendo esto, pero le pareció interesante y quiere dar un cambio a su vida. ¿Cuál sería tal vez ese primer paso o esos primeros ejercicios o lo que tendría que hacer? Perdón. Si a alguien le llamó la atención y sabe dentro de su corazón que está hecho para algo más o quiere algo más en su vida, yo les diría primero, hagan un ejercicio de introspección, de conectar con Ujú. ese sueño profundo que tienen y ser muy honestos. Hay que ser humildes porque uno a veces te encuentras con que no te pareces para nada en la realidad a lo que tú en tu mente piensas que estás proyectando. Sí, es- Hacer una pequeña auditoría de imagen, que se metan a sus plataformas, que vean, a ver, yo quiero ser visto como un profesional creativo y una persona que proyecte liderazgo, por decir que ese fuera mi objetivo y empezar a analizar si ahorita una persona se mete a mi Instagram o a mi LinkedIn, ¿percibiría eso de mí? Estoy comunicando cuáles son mis últimos posteos, de qué es lo que yo he hablado. Y lo mismo, evaluar mi apariencia, mi peinado, mi aspecto, sí, toda el mi estilo, ¿no? imagen, La mi ropa, todo estilo, eso. la ropa que estoy usando, la estoy usando desde la comodidad, desde el ahí se va o con una intención estratégica. Y todo me favorece a mi cuerpo, me veo bien. Todos podemos vernos más guapos y todos podemos vernos más alineados con ese objetivo que tenemos. Entonces sería eso, primero plantarse un objetivo, hacer un poco de autoevaluación y determinar, no estoy hablando bien, grábense o vean videos donde escúchense hablar. La forma en que yo hablo representa esa persona que Ujú, digo que quiero ser, hacer. que quiero Ujú. ser, mi forma de comunicarme, cómo me comporto, todo, y hagan una evaluación, un pequeño checklist de, a ver, ¿es coherente, no es coherente? ¿En qué parte poner tal vez del 1 al 10? ¿Qué tan alejado o cercano estoy? ¿Qué áreas podría mejorar? Y empezar a hacer pequeños ajustes. No se trata de cambiarlo todo de momento, pero sí detectar qué área de estas que detecté de mi apariencia, de mi imagen digital, de mi lenguaje, de mi comunicación no verbal, de mi imagen profesional, de mi marca personal, si la tengo clara como cuál podría ser o no. ¿Qué aspectos de esos es el que más impacto tiene ahorita, el que más me está afectando? Y una vez que ya detecté, mejorarlo y hacer una serie de accioncitas y decir, voy a hacer, tal vez voy a poner 3 cosas importantes y Ujú. las voy a trabajar en estos 3 meses. Y una vez que ya logré cierto avance, tal vez una ya la dominé y puedo integrar otra y así voy mejorando cada día.
O sea, realmente es como ese autodiagnóstico, pero de una forma tal vez muy honesta, Sí, ¿no? En realidad de lo que quiero, lo que soy y lo que necesito llegar a convertirme. Y aparte, creo que eso nos puede ayudar bastante que tenemos como ese histórico, esas cosas que hemos hecho en las redes sociales y en todos estos perfiles, porque si es una historia que cuenta, tal vez no nos damos cuenta, pero todo lo que publicamos sí hace que la gente que lo vea pues, se vaya formando una idea de nosotros y a veces es totalmente diferente a lo que necesitamos comunicar, ¿no? Sobre todo a la hora de diferenciar un perfil personal a uno profesional. ¿Tú sueles hacer esa recomendación de hacer un perfil tal vez que diferencie lo... sí, los perfiles tienen que estar diferenciados. Mira, yo cuando trabajo con las personas, lo primero que hago es esta auditoría de imagen. Yo te audito Ujú, todas las imágenes subordinadas de la imagen pública de una persona y detecto áreas de congruencia o de incongruencia, áreas de oportunidad, de mejora. Y es muy importante hoy en día, todos los que estemos en algún emprendimiento o tengamos nuestra profesión, debemos de tener redes sociales separadas que distingan lo personal de lo profesional. No se debe de mezclar porque en lo personal, claro, no vamos a estar, o sea, tenemos que también ser seres humanos y poder subir fotos de nuestra familia, nuestros momentos muchos gustos, íntimos, lo que sea, gustos, ¿no? Sí. preferencias, todo, pero sí diferenciar muy bien la parte profesional en el entorno digital nos ayuda a volvernos muy estratégicos y de repente compartir ciertas cosas personales que humanicen nuestra marca y que le digan a la persona, ay, Luis, además de que es súper exitoso, también es un ser humano, también es vulnerable, también tiene problemas, también tiene familia, qué padre su perrito, o sea, ciertas cosas que también hagan como más conexión con la audiencia. Y ahorita, tomando un poco la pregunta pasada de que cómo podíamos ir mejorando, tratando de modelar personas que nosotros admiremos. No se trata de imitarlas y de copiarlas y de convertirnos En ellos, en ¿no? ellos, Sí. pero sí de decir, ¿por qué me gusta esta persona en esta área en particular que es mi campo de trabajo? O en algo que me llame la atención de una persona. ¿Qué me gusta? ¿Qué de su liderazgo me gusta? ¿O qué de su comunicación me gusta y yo puedo aplicar a mi vida? Y tratar de tomar esas prácticas y Ujú. empezar a desarrollar ciertas cosas, integrándolas a nuestro estilo, ¿no? Si nos gusta su forma de vestir, bueno, ¿qué elementos de su vestuario o de cosas que él hace o ella hace puedo tomar? De su comunicación o de la forma en que conecta con una persona o de la forma en que presenta en Lo público. adaptamos a la forma en la que Sí, a nosotros nuestra lo... forma y vamos modelando y de esa forma también podemos avanzar. Y es que aparte, creo que las herramientas que tenemos hoy en día, las herramientas digitales, redes sociales y todo, facilita mucho, ¿no? Antes, pues realmente solo era como el face to face, tal vez, o con la voz, no sé, solo las figuras públicas que salían en televisión o algo, pues eran las que tenían esta preocupación, pero actualmente, pues sí es para todos. Es para todos. Y todos somos figuras públicas. Discúlpeme, pero Sí. lo digital nos aventó a todos al ruedo y tenemos que hacernos cargo de también Ujú. esa imagen digital que estamos proyectando. Y realmente no solo es lo que nosotros hacemos, sino también nuestro entorno, Claro, ¿no? Y eso también creo que afecta o puede ayudar a edificar o como a que no vean tan congruente todo lo que hacemos si nuestro entorno o nuestros resultados no son pues lo que decimos. y entre tanta gente, les voy a decir, ahora que estamos todo en lo digital, la gente está ávida de personas auténticas, porque las redes sociales están llenas de gente falsa, de gente que es pura apariencia y que vende algo que no existe. Y cuando tú llegas con una propuesta auténtica, cuando llegas desde tu esencia y no temes no ser perfecto, porque Ujú. a nadie le gustan las personas perfectas, eso te ayuda a crecer y a conectar y a ir teniendo gente que sí te siente como parte de su tribu. Eso también sería un buen consejo que les puedo dar. También juntando toda esta autenticidad con la coherencia y encontrar la forma en la que te puedes diferenciar, ¿no? Claro, Y por ejemplo, hoy sabemos que tenemos muchas cosas que trabajar, muchas cosas que hacer y sabemos también que hay una herramienta muy útil que nos puede llevar de cero a donde nosotros queramos, que la podemos encontrar actualmente en Smart Academy, ¿no? Cuéntanos un poco del tipo de material, el tipo de cosas que vamos a ver,
si decidimos también entrar a conocer un poco más de todo esto. O sea, más o menos lo que platicamos, lo que estamos viendo, está siendo parte de lo que se imparte en Smart Academy actualmente. Claro, en Smart Academy hemos desarrollado todo un programa que te lleva desde cero hasta dar los primeros pasos con tu marca personal. Cada módulo, cada curso te va a desarrollar un área específica de tu imagen. Entonces, cualquier persona que realmente diga, ya estoy harto o harta de estar en la misma situación y quiero un cambio y quiero crecer y quiero ganar, tiene una excelente plataforma para que se pueda formar de una forma que no es cómoda, desde tu hogar lo puedes hacer, en tus Desde donde momentos sea, ¿no? libres, donde Prácticamente. sea, a un verdadero costo accesible, porque también estas asesorías de imagen que ya son tan profundas, donde desarrollas todo, pues no son tan accesibles para la mayoría de la Y gente. a veces no necesariamente tienes que conocer todo eso, ¿no? O sea, a veces no sé si no se aplica a tu perfil, tal vez. Mira, todo se puede aplicar a tu perfil, pero las personas que entran al Smart Academy van a encontrar años de experiencia condensados en un curso súper poderoso que les va a ayudar a trabajar desde pensar a ver qué impresión estoy dando y hacer un autodiagnóstico para empezar a tener objetivos, metas y un plan de desarrollo de mi personalidad relacionado con mi carrera profesional. Van a trabajar un módulo donde solamente nos vamos a enfocar en la imagen física, la apariencia, color, estilos, qué es lo que cómo puedo yo mejorar toda mi presencia física, mi vestuario, etcétera. Ok. Un módulo donde van a trabajar toda la parte de comunicación no verbal para que sepan gestos, ademanes, cómo podemos ser más persuasivos con nuestra imagen y con los códigos también de vestimenta Ok. que comunican muchísimo. Van a tener también un módulo de comunicación verbal. El miedo más terrible de todas las Hablar en personas es público, ¿no? hablar en público. Hemos desarrollado un módulo específico donde van a desarrollar sus habilidades de comunicación para que sus presentaciones de venta, sus encuentros con personas sean más poderosos. Ahí les doy también herramientas muy prácticas para que potencien esta parte. Otro enfocado en su presencia digital para que empiecen también a gestionar esta imagen que tienen en las redes sociales, que sepan ciertas estrategias de cómo pueden empezar a generar contenidos diferentes que enganchen a su audiencia y que les Ok. permita crecer una comunidad, tener mayor influencia en su entorno, y otro de comportamiento y etiqueta profesional, porque también tenemos que tener encuentros físicos con las personas Y para saber cómo cerrar negocios y comportarnos, cómo ¿no? comportarme de acuerdo a lo que se puede esperar de mí en cuanto a normas culturales y todo para vernos con cierto liderazgo, con mayor presencia y mayor control de estas interacciones. Y por último cerramos con el módulo de construcción de tu marca personal, en donde ya hacemos un plan de acción para que puedan tener un plan de acción a 3 meses, 6 meses, y que además lo puedan ellos solitos ir autogestionando una vez que cumplieron esas metas, hacer una evaluación y decir, a ver, ¿en dónde fue mi punto de partida? ¿Dónde estoy ahora? Y seguir avanzando cada día. Y por lo que veo es un programa bastante completo, ¿no? Muy integral para que pues no solo nos tomemos en cuenta lo principal que tal vez es la imagen, pero también todo lo que hay atrás, el contexto, pues todo lo que podemos ir desarrollando. Que creo que eso también le puede importar mucho, no solo a los smarters, sino a cualquiera que esté viendo esto y que tenga como esa curiosidad por tal vez ir un poco más allá, descubrir un poco más de nosotros mismos, que a lo mejor ni siquiera nos habíamos atrevido, o ese miedo, ¿no? Ese síndrome del impostor, que a veces ni siquiera nos permite como dar ese salto. Y creo que es muy valioso que exista algo como este curso y que tú lo puedas brindar, porque creo que son herramientas que sirven más allá de los negocios, sirven más allá de simplemente una interacción o aparentar algo, sino que realmente construyen a, pues a alguien pues más, tal vez más profundo, que tenga como más herramientas y pueda desarrollar nuevos aspectos, ¿no? Creo que eso es lo valioso de tomar este tipo de cursos y sobre todo de tener coaches como tú en la Academy. Yo estoy convencida que lo que tienen en Smart Academy es oro molido. Deben de aprovecharlo
como dices, no solo los smarters, sino todas las personas que puedan acceder a este contenido, porque las cápsulas están hechas con una producción padrísima, con contenido de alto valor. Además tienen guías, recursos descargables, PDFs, fichas para que se autodiagnostiquen, seguimiento, y tenemos también clases en donde estamos en vivo resolviendo preguntas y ampliando mucho más la información. Les invito a que participen en la Smart Academy, que consuman el contenido que ha sido creado para ellos. Y te voy a decir, este primer curso es, como tú bien lo dices, una introducción a cada área. No se queda tan superficial, te va a dar suficiente información y conocimientos para que puedas desarrollar esa parte, y de ahí podemos hacer, yo te puedo decir, 8 cursos más, porque cada área de la imagen pública Es muy amplia, ¿no? es muy amplia y es muy profunda, y como tú bien lo dijiste hace rato, Luis, tal vez para mí me llame más la atención por mi giro de negocio el área de comunicación verbal, o a mí me interese más el área de imagen digital, otra persona necesite más imagen física. Cada quien sabe lo que necesita y en qué área puede profundizar más. Pero yo sí les aseguro que si ustedes ven el curso y aplican las herramientas y todo lo que he preparado para ustedes, que hemos preparado como compañía aquí dentro de Smart, aplican todo, van a tener un antes y un después. Sus presentaciones con clientes o en el comportamiento, las interacciones, la influencia que pueden generar en su entorno no va a ser la misma antes que después de haber concluido el curso. Así que tienen todo para hacerlo. Ahora está en ustedes dar ese siguiente paso. Y además hemos puesto ejemplos y casos prácticos, no solamente para el área de finanzas, sino para otros sectores y nichos profesionales, para que cualquier persona que quiera trabajar su imagen se pueda beneficiar de este curso. Pues yo creo que es un ganar-ganar, ¿no? Porque realmente desarrollar tu imagen de inicio te lleva a otros procesos que terminan desarrollando una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y creo que también eso es algo que podemos tomar en cuenta y no quedarnos con la idea de tal vez eso no es para mí o yo no lo necesito para lo que hago. No, realmente creo que es para todos. Y quiero agradecerte, Ale, por estar aquí porque realmente ya teníamos tiempo tal vez buscando algo que nos hablara de eso y era un tema que tal vez habíamos dejado un poco de lado en SmartCast, pero me da mucho gusto tenerte aquí y esperamos volver a coincidir y que nos sigas dando todos estos consejos, estas buenas prácticas y pues también como abriendo nuestra mente hacia cosas que tal vez no habíamos pensado antes. No, te agradezco muchísimo la invitación. Estoy feliz y de regresar cuando me invites. Muchas gracias, Ali. Pues Smarters ya lo saben. Pueden encontrar todo este contenido exclusivo en Smart Academy para pues, también empezar a desarrollar este liderazgo, esta nueva forma de pensar o de conocer más acerca de nosotros. Y pues, Ale, muchas gracias por estar aquí. Esperamos tenerte nuevamente. Recuerden, si tienen algún comentario o también pueden enviarnos sus preguntas a través de los comentarios aquí en YouTube, en Spotify. Yo soy Luis Acosta. Muchas gracias nuevamente, Ale, y nos vemos en la próxima.